Everyone, if you're in here, make yourself known! Please search for What did you say? Se lo puede enseñar a las de la comida, esta de México. Vaya con Dios, a ver que no podemos hacer nada. ¿Cuál es tu nombre, güey? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu nombre, güey? Pedro Guevara. Número de teléfono. Teléfono, jefe. Amigos, esto ya se salió de control. En pleno 2025 estamos viendo esas imágenes de Estados Unidos en donde no dista mucho de esas imágenes que veíamos de Afganistán. De hecho, el mismo equipo militar que Estados Unidos ha utilizado para invadir otros países como Afganistán, Libia, Siria, es el mismo equipo militar, el mismo patrullaje que hoy está invadiendo barrios enteros de los Estados Unidos. Muchas de esas imágenes que ustedes vieron fueron de Utah,
parecen zonas de guerra, se están metiendo con tanques, con blindados, con operativos militares, como si fuera, repito, Afganistán o Siria o Libia. Decenas de agentes que entran armados hasta los dientes, golpean las puertas, detienen gente. Ojo, no tienen orden judicial para hacerlo, pero en una tierra sin ley, como es en estos momentos el régimen de Trump, pues parece no importar si tienen un warrant, una orden judicial, unas de estas que les dicen en Estados Unidos warrant, que es una orden judicial, porque basta con la orden del presidente Donald Trump para estar por encima de la Constitución. Y la última semana, amigos, hoy cerramos precisamente con estas imágenes en donde vemos, por cierto, cómo una Corte Federal de California, específicamente la del Distrito Central con sede en Los Ángeles, emite un fallo muy contundente en donde dice que las operaciones de ICE están violando la Constitución de los Estados Unidos. Punto. Es una violación constitucional. El régimen de Trump hoy está por encima del Estado de Derecho. Y el juez que determinó precisamente esto también dijo que los agentes de ICE están arrestando personas con base en su raza, en el color de su piel, en su acento, en su apellido, y también hay que decirlo, los están matando. Vean ustedes esto. Un trabajador agrícola se encuentra en estado crítico el sábado tras resultar herido en una redada de la Policía de Inmigración en granjas legales de cannabis cerca de Los Ángeles. Aunque en un primer momento la United Farm Workers indicó que el trabajador de origen mexicano había fallecido a causa de las heridas sufridas durante la operación de inmigración llevada a cabo el jueves, su familia indicó en la plataforma de microfinanciación GoFundMe que en realidad está en situación crítica. La operación tuvo lugar en Carpintería y Camarillo, dos localidades rurales del condado de Ventura, a unos 110 kilómetros al oeste de Los Ángeles. El Departamento de Seguridad Nacional informó que los agentes federales detuvieron a unos 200 extranjeros en situación irregular en los dos sitios. Agregó que durante el operativo cerca de 500 manifestantes intentaron interrumpir las operaciones. 4 ciudadanos estadounidenses se enfrentan a cargos por agresión o resistencia a los agentes. Ellos entraron, fueron a las áreas y revisaron a todas las personas. Identificaron a las personas para ver si tenían papeles o no y fueron uno por uno y los fueron subiendo a las camionetas. Quiero trabajar sin ningún récord, hacemos taxes, cada ticket, digamos, a un carro o así, mi papá lo paga así con tiempo o todavía no llega el tiempo de pagar algún bien, ya va a pagarlo, pero ellos no miran que somos buenas personas. Glass House Brands, propietaria de las granjas, dijo en un comunicado que nunca ha violado a sabiendas las prácticas de contratación aplicables y nunca emplea ni ha empleado a menores de edad. También indicó que estaba proporcionando representación legal a los trabajadores detenidos. Pues ahí lo tienen ustedes, a la Gestapo en todo lo que da, a la policía del régimen de Trump operando como policía secreta. Este fallo, por cierto, el fallo judicial del 28 de junio que yo les hablaba, que por esto es un golpe brutal para Trump. Digo, por ahora solo aplica para California, pero ya está sentando un precedente gravísimo de lo que está haciendo la dictadura del régimen de Trump, porque lo más absurdo es que para que un juez en los Estados Unidos diga esto, amigos, pues imagínense, se tuvieron que documentar decenas de casos con evidencia, con videos, con testigos, con muertos. Hay varias notas que les quiero mostrar aquí porque es brutal. Lo que está pasando en estos momentos. Están interrogando a niños, la policía de ICE está interrogando niños afuera de los parques infantiles. Las maestras tienen que intervenir a veces para proteger a las pequeñas, a criaturas menores de edad, niños inocentes. Encima, detenidos que tienen muerte cerebral, ahí tienen ustedes uno de los casos, fallecidos por la brutalidad policial. O sea, no, incluso, perdón, incluso, amigos, hablamos de ciudadanos estadounidenses, que ahí lo pueden ustedes ver, detenidos precisamente. Una anciana de 71 años, imagínense ustedes, detenida por ICE, por la policía, una ciudadana estadounidense de 71 años. Amigos, este es uno de los operativos más escandalosos que hemos visto. Entre ellos, por cierto, está el de West Jordan, Utah, el del 25 de junio,
en un vecindario tranquilo, que era parte de las imágenes que ustedes vieron al principio. Usualmente pues, es un lugar donde no pasa nada y de la nada más de 50 agentes de ICE pues, marchan en la calle con formación táctica, con armas largas, entran con sus vehículos blindados como si fuera Afganistán, Pakistán, Siria, Libia. Ya no le piden nada precisamente. Todo queda grabado, lo vieron ustedes en el intro de este video. Pánico, caos total, desconcierto. La gente pues sin entender en qué país vive ya en estos momentos, en donde no hay constitución, no hay orden, en donde los agentes federales caminan en fila como si estuvieran invadiendo militarmente sus ciudades. En el mismo lugar donde, por cierto, en un fin de semana, un domingo, hay niños jugando, bicis en las calles, de niños, jardines. Bueno, pues todo esto se ve interrumpido con estas hordas militares del régimen de Trump y agreden lo mismo a niños que a ancianos, que familias inocentes, sin orden judicial, sin nada que justifique esto. Pero lo más grave, amigos, no fue lo que pasó en Utah. Les voy a poner algunas otras de las escenas, de las imágenes y de los medios de comunicación que muestran lo que está pasando, porque en Manhattan precisamente, por ahí van a ver ustedes parte de las imágenes, de las diferentes detenciones que se han hecho. En Nueva York, también el 3 de julio, en Riverside Park, donde 6 agentes de ICE se acercaron precisamente a un grupo de niños que estaban entrenando béisbol. No era un parque cualquiera, era parte precisamente de Harlem Baseball Hitting Academy, que es el coach, sale de ahí, el coach que los estaban entrenando. Según los medios de comunicación se llama Eman Wilder, que era un entrenador, imagínense, con 20 años de experiencia, con maestría en Derecho, y cuando los agentes empezaron a interrogar a los niños del parque, imagínense, agentes de ICE acercándose a preguntarle a los niños de dónde eran, cuáles eran sus apellidos, cómo se llamaban sus padres. Y el entrenador se tuvo que meter y le tuvo que decir a los agentes de ICE que eran niños, que todos eran ciudadanos estadounidenses, hijos de inmigrantes sí, pero nacidos en suelo estadounidense, con ciudadanía estadounidense, que tienen derechos a la 4ª y a la 5ª enmienda. ¿Y saben qué dijeron los agentes de ICE? Que si no estaban haciendo nada malo, entonces ¿por qué tenía que preocuparse y que no interfiriera con la ley? Imagínense esto. Lo increíble, amigos, es que ya lo hacen a plena luz del día. Lo mismo lo hacen en el Upper West Side en Manhattan, lo mismo lo hacen en Nueva York, lo mismo lo hacen en California, en barrios que, pues por cierto, barrios republicanos, en donde hasta ahí Trump ya se está metiendo. Entonces, no se trata, amigos, de un hecho aislado. Es una abominación lo que estamos viendo esta semana. Después de estos incidentes, ha habido otros más en donde inmigrantes han perdido la vida, gente que queda con muerte cerebral, como los que estaba mostrándoles hace un momento en estas fuentes que van ustedes a ver, ciudadanas o ancianos estadounidenses que sufren brutalidad policial solamente porque tienen la mala suerte de pasar por ahí cuando estos grupos de prepotentes del régimen de Trump pues entran a los barrios, y pues por supuesto que se vive un estado de dictadura y caos total. Fíjense otro hecho que a mí me llama mucho la atención y lamentablemente se está normalizando ya. En San Diego, el 2 de julio, esta abuelita que ustedes ven aquí, que es esta nota, de una abuelita de 71 años, se llama Barbara Stone, ciudadana estadounidense, ni siquiera desciende de inmigrantes hispanos, es decir, la señora iba caminando por ahí y se ofreció a ser observadora legal voluntaria, es decir, a documentar lo que está pasando sin interferir. ¿Cuál fue el crimen de la abuelita? Grabar una detención arbitraria de ICE adentro de un edificio federal que se llama Edward Stewart. Y la acusaron de haber empujado a un agente, una abuelita de 71 años, imagínense. Afortunadamente lo tenía todo grabado, pero eso no evitó que le dieran su calentadita por 8 horas a la abuelita estadounidense en un centro de detención de ICE. Imagínense, 8 horas esposada, con los brazos marcados, sin cargos formales, todo grabado. Por cierto, el video muestra claramente cómo los agentes discuten con la abuelita. No le ponen cargos porque no tienen de qué acusarla, pero pues eso no evita que la hayan metido a la cárcel 8 horas sin comer, sin agua, esposada. Y es un patrón que se repite.
Lo mismo en Cincinnati, en Ohio. Son tantas ya las fuentes, amigos, porque esto está pasando ya prácticamente en todo Estados Unidos. Incluso, fíjense, algo que me parece también sumamente grave, afuera de un hospital, ahí pueden ver ustedes la nota de un capellán del hospital infantil que detuvieron, que se llama Soliman, simplemente porque era de origen musulmán, pero es una persona que tiene asilo político desde hace más de 10 años, que estaba dando atención espiritual a pacientes desahuciados, como lo que conocemos en el mundo occidental, en el cristianismo, como la extrema unción. Bueno, pues algo así, simplemente pues dándole ese confort a los pacientes. Y lo detuvieron, ¿por qué? Pues porque había una rutina de ICE. Como todas las semanas se meten hasta los hospitales en la gente que está agonizando. Imagínense que no tiene mente para responderle a un agente de ICE cuál es su estatus migratorio, que le muestre su documentación. Es gente que ya se está debatiendo entre la vida y la muerte. Es brutal, amigos. Y ahora, pues, lo hacen no nada más ICE, lo hacen en colaboración con el FBI, arrestos que no tienen explicación, violaciones no nada más a los derechos fundamentales de los estadounidenses. Esto ya no va solamente contra los inmigrantes, lo mismo van contra asilados, contra ciudadanos, contra hospitales, contra escuelas infantiles, parques infantiles. Entonces, por supuesto que hay una indignación en estos momentos que es brutal. Ahí están viendo ustedes precisamente en estos momentos imágenes de un vecindario en Ohio invadido pues con blindados de ICE, como perfectamente si yo les muestro esas imágenes, ustedes pensarían que es Pakistán o alguno de esos lugares que nos han mostrado en donde Estados Unidos ha devastado todo con invasiones militares. Bueno, ahora se están invadiendo ellos mismos. Vean nada más eso. Es brutal lo que está haciendo Donald Trump con su propio país, con sus propios ciudadanos. En California ya ni les cuento porque ahí todavía es más trágica la historia. Una de las historias más brutales pues, es la de este jornalero que se reportaba pues, que lamentablemente murió el 30 de junio después de que se hiciera una redada en Fresno. Estaba trabajando cuando llegaron los agentes, se cae de un techo de 9 metros, fractura de cráneo, fractura cervical. Lamentablemente, según los últimos reportes, ya murió en el hospital. Tenía esposa, tenía hija. Obviamente estaba ahí trabajando, no estaba haciendo otra cosa. Su delito era ser un inmigrante y bueno, pues en la estampida del caos que genera esta redada, pues se cayó y pues lamentablemente muere. Encima, pues mientras todo esto pasa, amigos, pues ya vemos cómo Trump amenaza con que esto es apenas el principio, no es algo que procure que se disminuya, no es algo que se antoje que vaya a parar en los próximos 3 años y medio. Imagínense, esta es la nueva narrativa que está criminalizando a millones de personas en los Estados Unidos, ya no nada más por su origen étnico, también a ancianas estadounidenses, abuelitas, niños, acosándolos afuera de parques infantiles, solamente porque son niños con un color de piel que no es blanco, en barrios en donde pues son barrios en donde se habla español. Y bueno, pues ahora ya estamos viendo esta nueva realidad, amigos, que es terriblemente brutal, con un discurso extremista, porque eso es lo que es, con una política oficial de segregación racial. Y si ustedes pensaban que esto es algo que solo pasa en las calles de ciertos barrios, pues ya esto se salió de control. También se reportaron en varios de estas notas que ICE entró a la fuerza a este hospital St. John's en Oxnard, California, para que vean que no nada más es el tema del hospital en donde estaba esta persona de origen musulmán, también se reporta esto en Oxnard, California, por supuesto porque California es un lugar en donde la comunidad hispana es grande, ya no respetan ni siquiera a las personas que tienen cuidados intensivos o que están en un hospital internadas. Se metieron al hospital que tenían las puertas cerradas para proteger a los pacientes porque afuera había disturbios. Los agentes regresan, derriban la puerta del hospital, sacan a las personas que buscaban, que estaban en el hospital, y todo quedó grabado en TikTok, que están circulando estas escenas. Un escenario que se vuelve caótico, por supuesto, porque había ahí personal del hospital, había pacientes, había médicos, y no les importó. Entraron como si fuera un operativo militar en una zona enemiga, y bueno, pues esto ya
vemos que es lo mismo, repito, iglesias, escuelas, hospitales, refugios. Lo peor de todo es que no se detienen ni siquiera cuando la víctima es un veterano del ejército. Fíjense en esto que les voy a decir, que yo creo que ya raya en lo excesivo. Un veterano de guerra, esto se relata el 1 de julio en Ventura County, California, detuvieron a un veterano de guerra que se llama George Reyes, discapacitado del ejército de los Estados Unidos. Trabajaba como guardia de seguridad en un dispensario de marihuana legal, o sea, no ilegal, ¿eh? Cuando empieza la redada, pues obviamente, ¿qué vas a hacer? Pues no te vas a quedar ahí viendo en medio de una redada, y más si la persona sufría de discapacidad, se retira. Estaba en su coche, adentro de su auto, con una calcomanía que lo identificaba como veterano discapacitado, porque en Estados Unidos, al igual que en Canadá, cuando una persona es veterana puede tramitar estas placas especiales para veteranos. Encima discapacitado, imagínense, o sea, lo que puede considerarse como un héroe de guerra de su país, veterano, discapacitado, a punta de golpes lo sacaron a la fuerza, le rompieron la ventana de su auto, le metieron gas lacrimógeno y se lo llevaron. Imagínense, su esposa pues comenzó a llamar a más de 10 comisarías, nadie da razón de él, nadie sabe dónde se lo llevaron. Un ciudadano estadounidense condecorado, encima discapacitado, y ni eso lo salvó. Es el momento en que no aparece. Nadie sabe si está vivo, si no está vivo, si lo secuestraron, qué le hicieron. Entonces, esto ya no es una política migratoria, amigos. Esto es represalia sistemática ya en general. Trump se volvió loco. Ya no nada más es en contra de los inmigrantes. Ya está barriendo parejo. Lo mismo en contra de sus propios héroes de guerra, de sus veteranos, niños, ancianos. Y bueno, cuando la ley se aplica con prejuicio sin orden, amigos, ahí tienen ustedes el resultado de un régimen así, que se convierte en persecución, por supuesto. Miren un dato clave que casi se me olvidaba. Desde enero del 2025, si nosotros vemos y comparamos con el año pasado, ICE ha incrementado sus redadas urbanas en más de un 240%. Nada más en el primer semestre estamos hablando de 5,700 personas que han sido detenidas sin una orden judicial. Y no digo inmigrantes, porque no son muchos inmigrantes. De estas 5,700 resulta que muchos eran ciudadanos estadounidenses, personas con una residencia temporal, con DACA. Es decir, ni siquiera estamos hablando ya de inmigrantes, personas que nacieron en los Estados Unidos, según datos de la ACLU. Imagínense, por lo menos se estima que 22% de esos eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Es decir, el propio sistema, amigos, está fallando en lo más básico, identificar a quién detiene. ¿Por qué? Porque lo hacen en base al color de piel de las personas. Y mientras tanto, Trump sigue justificando todo esto como los buenos no tienen por qué temer, o frases como los verdaderos americanos no tienen nada que esconder. ¿Quién es un verdadero americano para Donald Trump? ¿Una persona que luce alemana, como los parientes de Donald Trump que emigraron de Alemania? ¿Ese es el verdadero americano para Donald Trump? ¿Un estereotipo en específico? Porque es la lógica, por cierto, que usan todas las dictaduras para justificar no solo la vigilancia masiva, sino la segregación racial. Y esto, amigos, es muy peligroso. Como diría Hannah Arendt, el mal pues no se ve siempre como un monstruo, a veces se ve como burocracia. Y vean ustedes precisamente la burocracia de Donald Trump, que nos está mostrando la peor cara de una dictadura pues de primer mundo. En eso ha convertido lamentablemente Trump al gobierno y a las instituciones con este tipo de acciones que dejan mucho, pero mucho que desear para un Estado democrático. Estamos hablando de un abuso total con uniforme y por eso, amigos, tenemos que hablarlo, por eso tenemos que documentarlo. No es una exageración, ahí tienen ustedes las fuentes que son demasiadas. Y si no lo contamos, si lo normalizamos, porque ahora ya se nos hace costumbre, ¿no? Decir que lo mismo pasó en Utah, que está pasando en ciudades como, qué sé yo, California, pero que también pasó en San Diego, etcétera, ¿no? Amigos, es que no podemos normalizar esto porque simplemente no es normal. Esto ya cruzó todas las rayas permitidas en un sistema
democrático. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Dice, bueno, siéntate seguro, mi querido amigo, de que este es el canal indicado para ti. Te quiero mucho, Mexican Family. Siéntete a gusto, mi querido amigo. Gracias por comentar. Jacobo, amigo, pero qué ocurrencia venir a quererle hacer chiles a Herde. Soy jarocho, por favor. Jacobo, esos son los del enero 6. Esos racistas trabajaron ahí con la migra. Ya está agarrando parejo. Damaso Lucero dice, Taco se está aprovechando porque tiene fuero. Por supuesto. Y creo que le va a durar para siempre, ¿no? Y no solo él, los agentes de ICE y su gabinete. Está actuando, dice Claudia Margarita. Víctor Cruz, salud desde California, tocayo. Qué horror, Sebastián. Sí, son imágenes surreales. Ahora imagínense, amigos, si esto sucediera en uno de nuestros países, ¿qué diría la ONU? ¿Qué condenas tendrían los países de primer mundo? ¿Qué dirían? Que no hay respeto a los derechos humanos, etcétera. ¿Por qué no se hace nada, amigos, en este caso? ¿Por qué cuando se trata de estas violaciones en Estados Unidos, pues simplemente no vemos que la ONU intervenga, no vemos una postura más enérgica del resto de países que supuestamente defendían los valores occidentales y que le regalaban esos valores occidentales al mundo a punta de bombazos? ¿Por qué ahora nadie habla de valores occidentales? ¿Cuáles son? A mí no me queda claro, ¿eh? ¿Dónde están esos valores occidentales cuando más se necesitan? Dice Damaso Lucero, ya tengo 35 años en Estados Unidos, pero mi padre, acá, no sé acá dónde, amigos, si en México o Estados Unidos, pero mi padre y familia viven en México. Ah, vives en Estados Unidos, dice. Y unos frijolitos son los más ricos que pueda existir. Uf, que ni se diga. Y cómo se extraña una buena salsita verde, una buena salsa de huevo, unas tortillitas a mano, con eso. Estoy en Valencia, Víctor, te invito a un café Gascon Heart. Con todo gusto, mi querido Gascon Heart. Claro que sí, se antoja muchísimo. Para mí sería más que un placer. Esos son paramilitares, se tapan el rostro, qué horror. Saludos hasta la bella Torreón y a todos los que nos siguen en vivo. Amigos, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente.